יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. Bienvenidos a Veracidad Channel. Estamos otra vez nuevamente aquí en la prédica especial. Esta vez tomaremos el tema que se llama ¿Por qué David tenía un corazón conforme a Dios? Pero primeramente vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea quien nos guíe en esta palabra. Padre bendito, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Señor, te damos gracias, Padre, primeramente porque tú nos permites otro día de vida, Señor, porque somos libres, Padre, para compartir tu palabra, Señor. Yo te pido esta tarde, Señor, que seas tú, Padre, guiándome en este estudio, Señor, y que esta palabra llegue, Señor, a quien tú quieras que llegue, Señor, y que se haga tu voluntad en cada una de las personas que escuchen esta prédica, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco de David. Dice que David fue el segundo rey de Israel. Dice que quizás el más grande de todos los reyes de Israel. Dice que fue elegido rey cuando Saúl fue desechado por Dios, cuando Saúl desobedeció la palabra de Dios. Debemos saber algo muy importante, que David era un hombre como nosotros. Él tenía cualidades y virtudes, pero también tenía defectos y también cometía muchos errores. Por ejemplo, cuando cometió adulterio con Betsabé, la esposa de su siervo. Recordamos que este acto lo llevó a cometer, a matar a su siervo. Este fue un error muy grande de David. Sin embargo, dice la Escritura que David tenía algo muy especial. Dice que no era su apariencia y no era tampoco su valentía, sino que era su corazón, eso que él tenía en su interior. Eso era algo que lo hacía muy especial. Si alguna vez tú te has preguntado por qué siempre en la Escritura se menciona que David tenía un corazón conforme a Dios. En este día primeramente vamos a tomar el primer versículo, que es Primera de Samuel, que se encuentra en su capítulo 17, versículo 36 y 37. Dice así: tanto el león como el oso mató tu siervo, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Añadió David: Yahweh me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él me librará de manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Yahweh esté contigo. En esta primera parte entendemos que David confiaba en Dios. Él al principio no tuvo miedo. Cuando dijeron ¿quién va a enfrentar al filisteo?, nadie alzó la mano, sino que David dijo: yo. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios, y sabía que Dios estaba con él. Él ya había otras veces peleado con el león y con el oso, y Dios le había dado el triunfo. Así nosotros tenemos que estar como David, confiados en que Dios va a luchar las batallas por nosotros. A veces nosotros, cuando nos enfrentamos a algún problema o tal vez alguna enfermedad, a veces dudamos y decimos: tal vez aquí se acaba mi vida, o tal vez ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Pero debemos de ser como David, que él confiaba en su Señor. Él conocía de su Señor y sabía de su poder del Señor. Esta es una de las cualidades por las cuales David era conforme al corazón de Dios. En otro versículo nos dice así, en el Salmo 16:2, dice: digo a Yahweh, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En este versículo, lo que David nos quiere decir es de que él no necesitaba nada más que a Dios. También tenemos otro ejemplo con Yeshua. Cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra,
él se la pasaba mucho tiempo orando, ese era su deleite, eso era lo que a él le agradaba, tener comunión con su Padre. También una de las cosas que nosotros tenemos que ser como cristianos o como creyentes es eso. Tal vez nosotros nos afanamos en la vida y pensamos, si tengo dinero en el banco, si tengo una casa bonita, si tengo un trabajo estable, pues ya estoy bien. Pero aquí David confiaba en el Señor. David dijo, si yo tengo al Señor, no necesito nada más. Ahora yo te pregunto, ¿tú sientes eso que sentía David? Si tú tienes a Dios en tu corazón o en tu vida, ¿necesitas algo más? ¿Dependes de las cosas materiales o has aprendido a depender solo de Dios y a saber que Dios es suficiente para llenar tu vida? Otra de las cosas que podemos decir es, si el Señor es mi gozo. David se deleitaba con el Señor, decía, Él es mi gozo, con Él todo lo tengo, nada me hace falta. ¿Nosotros seremos como David o nosotros seguimos todavía en la carne, confiando en nuestros bienes materiales? Últimamente yo me he puesto a pensar, y con todas estas cosas que han estado pasando alrededor del mundo, si nosotros decimos, bueno, yo ya tengo una casa, pues ya estoy estable, ya puedo seguir en la vida porque pues ya tengo algo. Pero con las cosas que están pasando, hoy tienes casa, mañana no tienes nada. Igualmente, si tienes dinero en el banco, tú no sabes si el banco quiebra y te quedas sin nada. Y entonces en esa situación, ¿qué haces? Lo único que tenemos eterno y para siempre es a Dios, y Él es lo único suficiente para nuestra vida. Yo te dejo esta reflexión, que pienses, si tú tienes a Dios, ¿eso es suficiente en tu vida o necesitas algo más o crees que te hace falta algo más? En nuestro siguiente versículo dice así, en el Salmo 48, dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, si tu ley está en mis partes internas. Otra de las características que David tenía, dice que le agradaba hacer la voluntad de Dios, lejos de ver los mandamientos de Dios como una carga, los veía como algo agradable. Creo que también esta es una exhortación para nosotros y también es algo para meditar. Nosotros muchas veces decimos que pues, no nos gusta guardar los mandamientos, no nos gusta obedecer a Dios, pero David se deleitaba en eso. David en su vida llevó un proceso en el cual tuvo que madurar y aprender que a él le agradaba la ley de Dios, que dice que se deleitaba en obedecerle. ¿Nosotros seremos así? Desafortunadamente a veces a nosotros no nos gusta guardar los mandamientos y no nos gusta obedecer a Dios porque para ser honestos, a veces cuando nosotros vivíamos en la vida secular hacíamos lo que queríamos. Yo alguna vez en la vida pensé que mi vida estaba en mis manos y que yo podía hacer lo que yo quisiera. Pero, oh sorpresa, mi vida estaba en las manos de Dios. Entonces yo te animo a que medites en esto. Dice la palabra de Dios, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces aquí vemos claramente cómo David, a pesar de los errores que cometió en su vida, le amaba a Dios y llegó el momento en su vida en el cual se deleitaba en obedecer a Dios. Era como su satisfacción. También tenemos el versículo 16-13 de Primera de Samuel que dice así. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh vino sobre David con poder. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Dice, David sabía a dónde iba a pesar de las circunstancias. David no se desanimó a pesar de que Saúl quería matarlo. Aquí también tenemos que David, a pesar de todas las circunstancias, de todas las cosas que le pasaron, de los intentos que Saúl tuvo por matarle, él seguía adelante y seguía luchando.
Otra de las cosas es que a nosotros nos pasa es que nos desanimamos. A veces nos desanimamos de la vida, o a veces nos desanimamos también hasta de la iglesia, porque a veces pasan cosas que tal vez tú dices, bueno, pues esto no está bien, y tal vez decides retirarte de tu iglesia. A mí me ha tocado ver a muchas personas que acuden a una iglesia y miran que los hermanos o que el pastor no se conforma como ellos quisieran o como ellos creen que se deberían de portar, y se alejan de su congregación. Pero pues yo te animo a que si tú vas a una congregación, tú mires a Dios, no a las personas, no a los hermanos, cómo se comportan, porque también la palabra de Dios dice, maldito del hombre que confía en el hombre. Nosotros estamos aquí para aprender de los demás lo bueno. También la palabra dice, aprende lo bueno, lo malo, deséchalo. Entonces tú, si estás en una congregación, mira qué es lo que quieres aprender. Si tú vienes a aprender de Dios, sigue adelante con Dios, no mires a tus hermanos, porque tus hermanos siempre te van a defraudar, porque no dejan de ser hombres. Entonces yo te invito y te animo que tú mires a Dios, que tú sigas adelante, que a pesar de las cosas que tú veas, tú aprende de la palabra y tú trata de madurar en la palabra, no en mirar a los hermanos, porque los hermanos cometen errores, así como los hermanos cometen errores, nosotros cometemos errores. Entonces tal vez lo que nos toca es ponernos a orar por los hermanos para que ellos alineen su vida, pero mirar siempre a Dios y no mirar al hermano cómo se comporta o al pastor, porque eso tal vez te va a desanimar. Entonces yo te invito a que veas, a que mires, pero al Señor, a que tengas ese pie firme, pero hacia el Señor. Ahora nos vamos a ir a otro capítulo que dice así, que es el Salmo 69:3. Dice, cansado estoy de clamar, mi garganta está reseca, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Este versículo me recuerda mucho al pueblo de Israel, porque ellos hacían lo contrario de lo que está haciendo aquí David. David dice que está cansado de clamar al Señor, que su garganta está reseca, que sus ojos están desfallecidos, pero él sigue esperando al Señor. Aquí lo que le pasó al pueblo de Israel es que ellos no supieron esperar. Moisés se tardó y ellos ¿qué hicieron? Hicieron su becerro de oro, y de eso no se trata. Se trata de tener paciencia. Muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios y a veces decimos, creo que Dios no me escucha, o creo que no quiere hacerlo, o no sé por qué tarda. Pero Él tiene sus tiempos, y sus tiempos, dice la palabra también, que son perfectos. Entonces nosotros no tenemos que caer como el pueblo de Israel, que no tuvo paciencia a Dios. A mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, a hermanos o a hermanas que oran por su esposo, oran por su esposa y no se convierten, y a veces les da ganas ya de dejar todo, o tal vez por el desánimo igual se alejan de la congregación o de Dios, pero no es así. Nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que, aunque desfallezcamos, como dice David, tenemos que seguir adelante y seguir confiando en Dios. Y así tenemos que tomar el ejemplo de David, porque en la Escritura muchas veces se habla de David. ¿Por qué tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque confiaba en Dios, porque le conocía, porque tenía tiempo para estar con Dios. Nos vamos a ir ahora al Salmo 69, 29 y 30. Dice, pero yo estoy afligido y adolorido, que tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré al nombre de Dios con cántico y me magnificaré en acción de gracias. Dice que David era adorador, estuviera contento, triste, tuviera abundancia o escasez, habiendo salido victorioso o perdido una batalla, festejando un nacimiento o enterrando un ser amado. Creo que esta es una palabra un poco difícil porque tal vez tú dirás, ¿cómo voy a estar cantando y alabando a Dios si ha fallecido alguien? Pero este es igual un ejemplo de David, que David aprendió a amar al Señor y así como le decía Job,
en lo bueno y en lo malo te tengo que aceptar tu voluntad, porque nosotros estamos acostumbrados a recibir de Dios lo bueno. Siempre queremos que nos vaya bien, que Dios haga lo bueno por nosotros, pero no aceptaremos lo malo. A veces nos pasan cosas malas y es difícil aceptarlas, pero también tenemos que aprender que a veces las cosas malas que nos pasan son para que maduremos o para que aprendamos. El Señor, desafortunadamente nosotros como humanos y como cristianos, cuando tenemos problemas, cuando estamos afligidos, cuando necesitamos algo, es cuando más buscamos de Dios. Y yo creo que pues eso no es correcto. Por ejemplo, a uno como persona, pues a uno no le gusta que solo te busquen cuando te necesitan. Cierto que si tú puedes ayudar, ayudas, pero pues no es algo agradable. Tal vez para uno sería mejor si aunque no te necesiten, aunque sea te llaman para saludarte. Ahora imagínate con Dios. Nosotros a Dios le podemos buscar cuando querramos, todos los días, a cualquier hora que le necesitamos, no nada más cuando tengamos una apuración de decir, ay, es que tengo una urgencia o algo está mal y te necesito, ¿no? Tenemos que tener ese hábito de buscar de Dios siempre que podamos. A veces sí es cierto que hay cosas que te pasan en un momento y te pones a buscar de Dios y eso es correcto, no es incorrecto. Pero también cuando tú estás contento, cuando algo bueno ha pasado en tu vida, hay que agradecer a Dios, hay que darle gracias porque nos va bien, porque Él nos bendice. Yo te invito a que no nada más busques de Dios cuando le necesites, sino siempre, todo el tiempo. Y eso es algo agradable. A veces yo no sé si has tenido la necesidad de siempre estar en comunión con Dios, así como David. David decía que si tenía a Dios no necesitaba nada. Entonces nosotros tenemos que aprender de David, de tener el deseo de llegar a ser como David, de decir, si tengo a Dios, no necesito nada más. Ahora nos vamos a ir a Primera de Samuel, en su versículo 24, del 3 al 9. Dice, y llegó a los rediles junto al camino, donde había una cueva, y Saúl entró para hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día del cual te dijo Yahweh, he aquí que entregó tu enemigo en tus manos, haz con él como bien te parezca. Y se levantó David y cortó una orilla del manto de Saúl sin ser notado. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado una orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Yahweh me guarde de hacer tal cosa a mi señor, el ungido de Yahweh, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Yahweh. Así reprimió David a sus hombres con estas palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl salió de la cueva y siguió su camino. Después David se levantó y salió de la cueva, y gritó detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y le rindió homenaje. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que te dicen, he aquí que David busca hacerte el mal? Aquí lo que tenemos que aprender de esta palabra es lo siguiente. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero sin en cambio no lo hizo. Él dice que agachó la cabeza. Cuando podía haber matado a Saúl, sabiendo que Saúl lo había intentado matar a él antes, pero él no lo hizo. Él dijo, este es el ungido de Yahweh. Entonces nosotros algún día tendremos esta posición. Tal vez alguien te oprime o te maltrata, y cuando tengas la oportunidad de desquitarte, agacharás la cabeza y dirás que no. Esto también es algo para reflexionar. ¿Por qué? Porque nosotros, si tuviéramos tal vez esa oportunidad, tal vez nos desquitaríamos y diríamos, pues ahora es mi turno, ahora me toca desquitarme de todo lo que me han hecho.
Pero aquí vemos el corazón de David, cómo él es humilde y dijo, bueno, yo agacho mi cabeza. ¿Por qué? Porque quiero agradar a mi Dios. Él es el ungido de Dios. Otra de las cosas que tenemos que entender, otra de las cosas que debemos de entender es que David, o sea, no, en este caso no se dejaba llevar por su coraje o por lo que decían sus hombres, así como que lo aconsejaban, ¿no? Diciendo, esta es tu oportunidad. Él decía, no, mejor primero obedezco a Dios, primero me someto a Dios antes de lo que me aconsejen. Porque desafortunadamente nosotros a veces en la vida nos encontramos en esta situación. Si tú te encuentras, por ejemplo, en esta situación y tus amigos te dicen, pues es hora de que te desquites, tal vez nosotros haríamos caso a nuestros amigos y diríamos, bueno, pues es la hora de desquitarme. Pero no, David se sometía a Dios. Creo que a veces nosotros, muchas veces nosotros hacemos esto, pero tal vez caemos en el error de sí tener ese deseo de desquitarnos, de decir, bueno, pues me la hicieron, ahora me la pagan. Pero Dios creo que es bueno. Dios es bueno, ¿por qué? Porque Él mira nuestro corazón y tal vez hasta Él nos llega a dar la oportunidad de desquitarnos, pero tal vez eso también es una prueba para decir qué hay en tu corazón, si realmente tienes en tu corazón ese deseo de perdonar o ese deseo de desquitarte. También esto es una decisión. Ahora, igual otra de las cosas aquí, nosotros como cristianos o tal vez como empleados en nuestro trabajo, tal vez si tu jefe o si tu pastor o tu predicador hace algo incorrecto, ¿tú estarás criticándolo, estarás juzgándolo? O tal vez dirás, bueno, pues tal vez se equivoca y tal vez no lo juzgarás. O nosotros ¿qué hacemos? ¿Lo respetamos o hacemos lo contrario? Por eso en esta prédica te invitamos a que reflexiones en estas cosas. Te animamos a que medites en estas cosas conforme al corazón de David. ¿Por qué? Porque Dios se agradaba de David. A Dios por algo le agradaba a David. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón, digamos, un corazón humilde. ¿Por qué? Porque a pesar de que su rey, que era Saúl, lo había maltratado, él pues prefirió agachar la cabeza, prefirió decir, bueno, lo perdono, de alguna manera lo perdono, y le dejó seguir adelante. Entonces este día yo te invito a que reflexiones en estas cosas, en el hecho de perdonar, en el hecho de que el Señor sea nuestro todo en nuestra vida. También el hecho de rendirnos a la voluntad del Señor, porque sabemos que muchas veces no es fácil y muchas veces nosotros no nos rendimos a la voluntad de Dios o porque no queremos o porque no entendemos. Muchas veces nosotros le preguntamos a Dios, ¿tú cómo quieres que haga esto? O no sé cómo hacerlo, pero a veces tal vez no entendemos cuál es la respuesta de Dios, si Dios quiere que lo hagamos de una manera o de otra. Entonces por eso yo te invito también a que tengas esa comunión con Dios diaria, no nada más cuando le necesites. Que busques más de Dios y que aprendas también a escucharlo. No sé si tú has entendido o comprendido cómo escuchar la voz de Dios. Muchas veces, si tú te pones a leer la palabra, a leer la Biblia, tú encuentras la respuesta y tal vez no directamente te va a decir Dios, es que tú tienes que hacer esto y esto, sino que con un versículo, con un capítulo, te sirve para que reflexiones, para que analices tal vez lo que estás pasando en tu vida y tal vez de esa manera es como Dios te contesta a lo que tú le estás preguntando. Pero Dios se agrada de que nosotros nos sometamos a Él, de que aunque cometemos errores como David, de que nos sometamos a Él, de que tengamos en nuestro interior ese deseo de obedecerle, ese deseo de agradarle.
porque es muy diferente que yo vaya en la vida y que yo vaya haciendo lo que, digamos, lo que se me pega la gana o lo que yo quiero, lo que yo decido, lo que a mí me gusta. Es diferente, y es diferente cuando tú decides obedecer a Dios. Muchas veces Dios te va a pedir algo que no te va a gustar, que tal vez vas a decir, Dios mío, pero es que esto me gusta, esto me agrada y no me afecta y yo lo quiero hacer. Pero si a Dios no le agrada, no lo vas a hacer, porque Él sabe para qué quiere que hagas ciertas cosas o para que no hagas ciertas cosas. Yo te invito este día para que tú reflexiones en estas cosas, para que tú leas también y medites en por qué David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Por qué David le agradaba a Dios? ¿Por qué David se menciona tantas veces en la Biblia de que agradaba a Dios? ¿En qué caía eso? ¿Qué era lo que le daba eso, esa cualidad a David de agradar a Dios? Yo te invito a que medites en esto y a que pensemos nosotros de qué manera podemos agradar a Dios, de qué manera podemos ser como David, de qué manera podemos cambiar nuestra vida. Sí, es cierto, como lo dije al principio, David cometió muchos errores y hubo errores grandes en su vida, pero el hecho de caminar en el camino de Dios le permitió cambiar su vida, comprender a Dios y llegar a decir que se deleitaba en obedecer a Dios, llegar a decir que se deleitaba en la ley de Dios. Yo te invito este día a que tú sigas escudriñando de la palabra, a que permitas que Dios sea tu guía y a que le abras tu corazón a Dios para que Él sea quien guíe tu vida y tú vas a tener un crecimiento. No te voy a decir que vas a cambiar de la noche a la mañana, pero sí te digo que vas a tener un crecimiento paulatino en tu persona, en tu manera de ser, en tu manera de pensar, también en tu sentir, porque vas a mirar al prójimo de otra manera. Dice que Dios nos mira de una manera, no como nosotros nos miramos. Entonces yo te invito a que escudriñes de la palabra para que Dios cambie tu vida, para que Dios cambie tus sentimientos también. Y porque Dios dice que Él nos ama, y para que nosotros aprendamos también a amar al prójimo. Bueno, esta es mi prédica especial. Mi nombre es Elizabeth García y que el Señor te bendiga y que te guarde y también que te siga llenando de su sabiduría, de su entendimiento, porque todos necesitamos entendimiento para comprender su palabra. Entonces yo te invito a que medites en esta palabra. Gracias.